Antes, hoy quiero darle un video, compartir un video breve sobre algunas cosas que tiene el nuevo Atlas. Este caso yo estoy utilizando una versión para Mac, pero la versión 8, si mal no recuerdo, es muy parecida a esta versión de Mac. Así que para aquellos estudiantes que están interesados en bajar este tipo de programa en su computadora, pues saben que entonces se verá muy parecido a lo que voy a estar mostrándole hoy. Por otro lado, recuerdo que en este caso yo tengo una versión de prueba o trial, una versión que la puedo utilizar para proyectos pequeños en los cuales tengo varios documentos solamente y no tengo mucha información o documentos muy grandes. Así que para trabajos pequeños esto es ideal. Y entonces hoy lo que le quiero enseñar es cómo codificar el una pregunta en donde tú se la administras a varias personas a la misma vez, y entonces tienes varias respuestas a la misma pregunta, cómo codificarlo, cómo interpretarlo, también las respuestas. También quiero enseñarle entonces cómo hacer para proveer tablas o proveer información en su trabajo final. Así que en este caso voy a utilizar un análisis que estaba haciendo hace tiempo atrás, que le había pedido a los estudiantes que me contestaran una serie de respuestas sobre una estrategia que utilicé en el curso. Y aquí está la respuesta de una de esas preguntas. Aquí entonces voy a abrir el documento uso de PowerPoint, que tiene un documento solamente. Como verán aquí el documento a la izquierda, uno lo abre y como verán en la clase, el Atlas TI viejo decía aquí PDoc, ¿verdad? Primary Document, aquí simplemente lo pusieron Document. Y esto es el documento con sus codificaciones. En este caso, le explico que, por ejemplo, yo le pedí a los estudiantes que me evaluaran o que me dieran retroalimentación sobre una forma en que yo estaba básicamente cambiando el curso de dar la presentación de PowerPoint, incluso antes de que se sentaran a escribir su revisión de literatura. Y una de las preguntas que le hice fue esta, sobre tu presentación oral hecha utilizando PowerPoint. ¿Crees que te ayudó o no a entender bla, bla? Y seguía la pregunta. En este caso yo tuve que transcribir porque los estudiantes me dieron su evaluación en impreso y yo básicamente transcribí las respuestas, todas las respuestas a esa pregunta aquí. Y entonces lo que hice fue empezar lo que es una codificación descriptiva. Recuerden que la primera codificación que ustedes van a hacer es una codificación meramente descriptiva. ¿A qué me refiero con codificación descriptiva? Básicamente que el código describe el hecho, el sentimiento, la evaluación, lo que sea que esté contenido en esa oración o en esa respuesta. En este caso, la primera oración yo la codifiqué. Así que hay varias cosas que yo quiero saber. Yo quiero saber si te ayudó o no, ¿verdad? Y en qué forma te ayudó. Así que el primer código va a ser si ayudó. En este caso lo escribí en inglés, pero eso se puede cambiar. De hecho, si ustedes le dan Open in Manager, usted puede cambiar el código de help a me ayudó. Y básicamente todo ese código se cambia. En este caso, pues yo escribí y codifiqué aquí que me ayudó porque la persona dice entiendo que sí. Y la pregunta era si te ayudó o no. En este caso, ve, la mayoría dice que me ayudó. Encontré también aquí que no lo ayudó. Había puesto didn't help, pues también puedo cambiar eso acá. Lo pueden cambiar en tanto aquí o lo pueden cambiar en el Open, en el Manager, Code Manager también aquí arriba. Así que recuerden que en Atlas TI siempre hay dos formas de hacer lo mismo. Así que lo primero que yo codifico es de la respuesta, ¿quién dice que lo ayudó?
Y luego tengo que codificar de los que lo ayudó, cómo le ayudó. En este caso, esta persona escribe que lo obligó a procesar bien la información para poder explicarla correctamente. En este caso, solamente tengo el código obligar y explicar. También pude haber codificado la palabra procesar. La siguiente persona me ayudó, así que pongo aquí de nuevo, aquí está el código me ayudó a organizar, organizar la información de forma coherente, así que aquí tengo el código coherencia y clara, y puse aquí entonces la codificación claridad, y así sucesivamente voy escribiendo que lo que la gente dijo, si lo ayudó o no le ayudó, y cómo lo ayudó. En este caso vuelve a hablar sobre organizar la información, vuelve a hablar sobre explicar, ¿verdad? Ser precisa para poder oralmente expresar el conocimiento, y en otras palabras es explicar. Está aquí, ¿verdad? Un elemento. Esta codificación es más interpretativa porque yo interpreté lo que dice aquí. No, la persona no me lo dice explícitamente que le ayudó a explicar el conocimiento. Eso entonces, si la persona hubiese puesto, me ayudó a explicar el conocimiento, y yo pongo aquí código explicar, es un código descriptivo. Pero como yo interpreté, pues no dice explicar explícitamente, pero yo lo interpreté que es eso, así se convierte entonces en un código interpretativo. Y así sucesivamente en todas las respuestas, como verán aquí, ¿verdad? Estas son cada párrafo, ¿verdad? Es una respuesta de un estudiante. No se asuste si lo ven al lado o hacia abajo. Básicamente, eso es una forma de organizarlo, porque si la oración no es muy larga, básicamente ponen los códigos hacia el lado. Si la oración es larga o el párrafo es largo, ponen los códigos hacia abajo. Y todavía me falta por codificar, hay varias cosas que no he codificado. Y por ejemplo, me falta información, como por ejemplo para que no se pierda ningún detalle, eso se puede codificar como exhaustividad o ser exhaustivo. Donde fallaba, de nuevo, eso es parte de exhaustividad o de evaluación de la literatura. Aquí, de nuevo, ayudó a hacer, organizar, resumir, simplificar. O sea que son todos destrezas importantes que son parte de la evaluación de avalúo de la Universidad de Puerto Rico, que tienen que ver entonces con las destrezas de escritura o comunicación oral eficaz. Poder, ¿verdad?, resumir, organizar, entender, simplificar en la información. Así que ya ven aquí, ¿verdad?, cómo lo organicé. Recuerden que también ustedes pueden darle color a las distintas códigos, y también aquí ustedes van entonces a escribir la operacionalización. ¿Okay? Por otro lado, para hacer análisis, por ejemplo, del documento, usted puede utilizar el Word Cruncher, que nosotros lo utilizamos en la clase. Este es el documento. Escogen el documento y ahí entonces le aparece la frecuencia de las palabras. Recuerden, para verlas en orden de mayor a menor, o sea, de la que se ve más a la que se ve menos, usted le da count. Aquí en este caso lo pone de menor a mayor, pero le dan de nuevo, le pone entonces de mayor a menor. Obviamente lo primero que le aparece son las palabras comunes de nuestra sintaxis, la, a, me, que, y. Pero si ven aquí, entonces la primera palabra que sí tiene significado es ayudó. Y luego usted sigue bajando y dice organizar.
Luego sigue bajando y dice información. Aquí de nuevo fue un error porque escribí ayudó sin acento, entonces lo reconoce como dos palabras distintas. Si le pongo acento, entonces aquí la frecuencia sería de 10 en vez de 5. Y luego aparece literatura. O sea que si uno se pone a analizar, fácilmente usted puede interpretar que en términos generales las personas contestaron que el uso de PowerPoint le ayudó a organizar información de la literatura. ¿Okay? Eso es básicamente en términos generales lo que se encontró. Ustedes pueden exportar esta tabla en una hoja de Excel. Ahora mismo yo no me atrevo a hacerlo porque la computadora tiene poca memoria disponible y se frisa. Pero en el caso ustedes pueden hacerlo. Aquí le dan Export Table, por ejemplo, y lo guardan en su computadora. Le voy a dar cáncer aquí. Y lo que eso le va a permitir es tener una hoja de Excel con la palabra, con el conteo, la frecuencia, el porcentaje. Entonces usted, por ejemplo, puede borrar todo esto y dejar las palabras que realmente son importantes para presentarlo en su trabajo final. O sea que, por ejemplo, empieza a hablar del trabajo final y dice, mira, estas son las palabras más comunes dentro de las respuestas de la entrevista profunda. Podemos, por ejemplo, hacer una interpretación de esto. En este caso yo hice una presentación. Por ejemplo, aquí después de investigación está la palabra obliga y poder, que son palabras muy importantes. Así que uno puede hacer una interpretación de la frecuencia con la que aparece una palabra en relación con las respuestas que está viendo. Así que vamos a cerrar esto aquí. Otra cosa que pueden hacer aquí mismo en análisis es una tabla de coocurrencia en los códigos. Una tabla de coocurrencia, ustedes van a ver que esto está vacío. Aquí están todas las palabras, todos los códigos que crearon dos veces en los mismos códigos. Y es para hacer básicamente una tabla 2x2 como una matriz de coocurrencia. ¿Qué significa eso? Que básicamente va a medir cuando aparece un código si aparecen los demás. O sea, cuán a menudo aparecen juntos. Así que voy a escogerlos todos para que lo vean. Así que escogí all y all en ambas áreas. Y básicamente lo que yo veo aquí, ¿verdad? O a lot son el mismo código, no te va a dar nada. Claridad y claridad del mismo código no te va a dar nada. Pero a lot y claridad no apareció juntas. Pero a lot y coherencia, eso es mucho, apareció una sola vez. Una respuesta, ¿verdad? Tenía tanto a lot y me ayudó. En este caso yo me voy a quedar con me ayudó, con la columna me ayudó, código me ayudó, y quiero ver entonces en qué, cuando dijo me ayudó, qué más decía la persona. En este caso, la persona escribió me ayudó, también dijo mucho, me ayudó con la claridad, me ayudó con la coherencia, me ayudó a explicar, me ayudó y me obligó, me ayudó a organizar, me ayudó a resumir, me ayudó a simplificar. ¿Ok? Y este número es la porciento de veces que aparecieron juntos, me ayudó y a explicar, o sea, un punto 33% de las ocasiones los respondientes dijeron que le ayudó a explicar. Un 56% de las personas, los respondientes dijeron que me ayudó a organizar. O sea que esto para mí, presentando estos datos a un congreso sobre la efectividad del uso de PowerPoint para enseñar como método de enseñanza para escribir, yo les voy a decir, mira, de mis resultados, un punto 56% de los estudiantes, un 56% de las respuestas dijeron que les ayudó a organizar. Eso es mucho, eso es significativo. Eso quiere decir que más de la mitad de las personas respondieron que les ayudó a organizar. ¿Ok? O sea que esto le permite entonces a ustedes a empezar a hacer interpretaciones de lo que es la respuesta, ¿verdad? Otra cosa que pueden hacer también es Code Document Table. Y esto es muy parecido. Ustedes cogen los códigos, el documento,
y le aparece entonces cuán frecuente es una codificación, cuán frecuente se codificó este término dentro del documento. O sea que el código más que apareció más a menudo es me ayudó, el segundo código que apareció más a menudo es organizar. Y el tercero entonces es obligar, ¿verdad? Y obviamente usted tiene que regresar y preguntarse a qué se refiere obligar. Así que para hacer eso, usted va a Code, va a Code Manager. Entonces aquí aparece obligar y aquí aparecen todas las citas donde se codificó obligar. Tanto aquí abajo, ¿verdad? Y usted puede hacer una interpretación que cada vez que aparece la palabra obligar, ¿a qué se refería? ¿Obligar a qué? Pues en este caso lo obligó a eh, te obliga a ser objetivo, eso es otra cosa que hay que codificar, a contextualizar, buscar específicamente lo más importante, obligar a organizar coherentemente, obliga a organizarme, obligó a procesar la información, a obligar a evaluar. O sea que esa palabra obligar es bien importante porque quiere decir que este tipo de técnicas de pedagogía estoy forzando algo que tal vez el estudiante no hubiese hecho, por ejemplo, si se sentaba a escribir un ensayo. En este caso, al tener que dar una presentación primero antes de escribir el ensayo, los estudiantes dijeron que le estaba obligando a hacer algo. ¿Ok? Y al utilizar la palabra obligar, quiere decir que es algo que no hubiesen hecho sin este tipo de requisitos. O sea que aquí yo estoy obteniendo mucha información y de manera sistemática utilizando Atlas TI. Información que tal vez no hubiese sido tan fácil si fuera respuestas bien grandes o muchas respuestas a la misma vez. ¿Ok? Así que todo esto ustedes lo pueden utilizar para presentar su análisis. Usted puede presentar, por ejemplo, la tabla de concurrencia, también puede presentar la tabla de las palabras más frecuentes y utilizar, cuando esté discutiendo los resultados, utilizar estas citas como ejemplo de, por ejemplo, cuando empiecen a hablar de obligar, que es lo que PowerPoint lo obligó a hacer, pues entonces usted puede utilizar esta cita. Por ejemplo, también puede utilizar esta cita cuando quiera hablar sobre organizar. Que es lo que los estudiantes decían cuando se hablaba de organizar, pues me ayudó a organizar mi literatura, bla, bla, bla. Bien fácil utilizar Atlas TI número 6 para poder crear tablas comparativas y de ahí entonces hacer la interpretación. Bien fácil, todo requiere entonces que se sienten a hacer la codificación primero, que sea una codificación conceptual, luego deben hacer una codificación que sea más interpretativa, como le enseñé aquí, ¿verdad? Que esta frase aquí yo la interpreté como explicar. Eh, y al sentarse a hacer el análisis y luego sentarse a hacer eh, el trabajo final. El uso de las TIs es sumamente fácil. Si no entiende algo, siempre hay videos en internet de cómo utilizarlo. Pero si aprenden a utilizar, si prestaron atención a la clase del jueves, esto será mucho más fácil de utilizar. Así que espero que les guste y que vean algún tipo de uso en su futuro. Recuerden, esto es una destreza que es muy mercadeable. ¿Ok? Así que éxito y nos veremos pronto con otro video sobre la entrevista.